Pastor Otto García desde Dakota del Sur. Oiga, la mejor respuesta a la Biblia es la Biblia. La misma Biblia se explica. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Señor, ay, qué padre. Ah, lo siento, Señor. Ah, Señor, hice esto. Ah, Padre. Mire, ¿qué dice? Señor, perdona. Seminario Virtual de la Sana Doctrina. Vamos a entrar ahora en los dones de revelación. Ahora sí, preparen su papel, su bolígrafo, su lapicero, su lápiz y empecemos a apuntar. Cuando la Biblia nos habla de los dones, incluye uno que se llama palabra de ciencia. Note que la Biblia no le llama don de ciencia, sino que es una palabra. Ahora, fíjese qué interesante. Este es llamado palabra de ciencia, no don de ciencia. Ahora, la palabra de ciencia, hermano, es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de ciencia o conocimiento hace? Revela al hombre parte de lo que Dios sabe, no todo. Dios es todo conocimiento, pero Dios no revela todo su conocimiento, sino que da una palabra, una pequeña parte de ese conocimiento. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que la palabra de ciencia revela? Revela el estado presente o pasado de una persona. La palabra de ciencia, hermano, está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando Naamán el leproso se fue y fue el siervo Giesi y fue tras de él? Y le dijo, oye, dijo mi señor que le enviara, que le diera esta cosa, esto y lo otro. Y le da los regalos y él lo detiene. Cuando viene Giesi, ¿qué le dice Eliseo? Dice, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo? ¿Acaso no fue mi espíritu contigo? Ahora, ¿qué fue lo que Dios le mostró? Le mostró a través de una visión lo que Giesi había hecho. Y le dijo, tú has dicho esto y lo otro. Se meta a lo que no pueden. Bueno, ahora, fíjese, qué interesante. Ahora, entonces miramos que en el Antiguo Testamento había palabra de conocimiento. Otra forma que se manifestó fue cuando estaba el profeta, creo que fue Natán, el que tenía el siervo que le dijo, abre los ojos. No, Elías. Creo que era Elías, no, Eliseo creo que era también. Bueno, va y lo rodean los filisteos, ¿se acuerda? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué fueron? Porque el rey hacía juntas en privado, planeaban ataques y el profeta le revelaba al rey lo que pasaba. El profeta no sabía lo que se hablaba en secreto con el rey, pero Dios le mostraba lo que estaban hablando. Ese era lo que era la palabra de ciencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es interesante, porque cuando Jesús un día dice, hermano, se quedó solo, y vino una mujer, ¿se acuerda? Una mujer samaritana. Y el Señor le pidió agua y le dijo, ¿cómo me pides tú a mí agua de beber si tú eres judío? Y él le dijo, mujer, sí, has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo. Ahora, en la palabra de ciencia actuando, ¿por qué? Porque en lo natural, ¿cómo iba a saber el Señor que esta mujer había tenido 5 maridos y que el sexto no era de ella? Entonces allí vemos que es la palabra de ciencia. Ahora, también, hermano, vemos muchos, don está en toda la Biblia. Ahora, déjeme contarle experiencias que yo he tenido personalmente con la palabra de ciencia. Cuando trabajaba en California, yo siempre trataba de evangelizar o hablar con la gente. Y hubo un caso en particular en que llamé a una paciente que estaba esperando entre la gente y le llamé. Y cuando le vi los ojos, hermano, yo, mire, como que hubiera visto la razón por la que venía ella y todavía la compañera me dijo, mire, venimos, digo, venga, yo le voy a decir por qué vino. Entonces me le quedo viendo, a ella le dije, bueno, le dije, anoche fuiste a una fiesta, te invitaron a una fiesta. Y en esa fiesta te dieron de beber
y te usaron para ofrecerte en un grupo de satanistas. Y la amiga se queda con la boca abierta. ¿Y usted cómo sabe, mis? Y la que estaba, la paciente que iba, se me quedó viendo. Le digo, yo soy ministro del Evangelio, entonces me lo acaba de mostrar. Ahí mismo, hermano, esa muchacha aceptó al Señor. En ese caso, esa fue una de las veces que el Señor me mostró lo que esta persona traía. Otro caso, hermano, que era en mi mente, en otra clínica. Otra mujer llega, hermano, y lo interesante es que cuando le veo los ojos, miro los ojos como que eran dagas. Y empezamos a platicar y al final que le tomé toda la información, llené el expediente, le digo, oye, tienes una mirada muy fuerte. Y me dice, eso me dice la gente. Y me le quedo viendo, le digo, ¿sabes de dónde viene? ¿Quién sabe de dónde viene? Dígame, me dice. Mira, le digo, tu abuela fue medium. Y ella te usó a ti, ahora tú tienes el espíritu que tenía tu abuela, pues que tú no puedes una relación estable porque este espíritu no te deja. Bueno, a las 2 semanas regresa la mujer y cuando me ve y cierra la puerta me dice, ¿usted quién es, Luis? ¿Por qué? Le digo, porque esas mismas noches de que estuvo con la familia sentada, le dijo, mamá, fíjate que un señor en la clínica me dijo esto y esto de la abuela, y dice que cuando le dijo todos botaron las cucharas. Era un secreto que nadie sabía. Entonces le dije, mira, le digo, yo soy ministro del Evangelio, Dios te ama, hermano, mire, eso no es todo el tiempo. Es como cuando los predicadores salimos a predicar en iglesias que no conocemos y de repente Dios nos da una palabra a la gente sin conocerla. Esa es la palabra de ciencia o conocimiento que Dios nos muestra el estado presente de una persona. No sé si le conté esto, el mes pasado fue una predicación. Tuvimos una actividad en lo que era en Baja California, México. Y en esa actividad, hermano, muy interesante, llegaron varios pastores y uno de ellos, hermano de Tecate, me dijo, mire, pastor, le presento, mira, te presento a esta hermana, mire, el grupo de la gente que llevaba. Ella es una de nuestras ayudas. Ella profetiza, ella dirige, de todo. Bueno, amén. Durante el servicio, hermano, nunca se me olvida, estábamos orando, empecé a orar por la gente, y cuando pasé, le puse la mano a 2 personas de ellas y me dice, regresa y sácale a esa mujer el espíritu de ocultismo. Regresé cuando le puse la mano y reprendimos, el espíritu de ocultismo se empezó a revolcar, el pastor asustado. ¿Por qué? Porque yo no conocía la vida de ella, pero eso entra la palabra de ciencia, muestra el estado presente o pasado de la persona. Ahora, lo interesante, hermano, es cuando vemos el espíritu, el don en lo que es la palabra de sabiduría. Muy interesante. La palabra de sabiduría es uno de los mejores dones de todos los 9 dones. ¿Por qué razón? Porque la palabra de sabiduría lo que hace, nos muestra, fíjese, la palabra de sabiduría nos muestra o es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y la voluntad de Dios. Cuando vemos, hermano, en la palabra de sabiduría, Dios muestra el futuro y el plan para una persona, para un pueblo, para una congregación. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente Dios muestra el problema, a veces los dones se juntan, lo que es la palabra de ciencia con la palabra de sabiduría se juntan. Y por ejemplo, hermano, uno ve estos versículos, es interesante porque uno ve cómo Dios, hermano, se mueve a través de estos dones. Fíjese, mire este libro, se lo recomiendo, hacer concerniente a los dones espirituales. Oiga lo que dice este libro. La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto a ciertos hechos en la mente de Dios, relacionados con la gente, lugares o cosas. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. La palabra de ciencia es la que revela y trae el conocimiento presente o conocimiento de algo en el pasado. La palabras, cuando, hermano, se confunde con lo que es la profecía. Acuérdense que el don de profecía es para exhortar, consolar y edificar. Pero la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, cuando vemos, hermano, en el Nuevo Testamento,
que baja el profeta Agabo. ¿Se acuerda qué es lo que Agabo dijo? He aquí que viene hambre a esta región. ¿Qué es lo que Dios le mostró al profeta? Lo que habría de venir. ¿Dónde se ve la palabra sabiduría en el Antiguo Testamento? Las profecías de Daniel, las profecías de Isaías, que estaban hablando acerca de un futuro. Entonces la palabra sabiduría encierra, hermano, lo que es la voluntad y el plan y propósito de Dios para una persona o para una congregación, para una nación, y tiene que ver, hermano, con lo que Dios va a hacer en un futuro. Eso es la palabra de sabiduría. Ahora, interesante. Entonces, entramos al último don que es de revelación, lo que es el discernimiento de espíritus. Este es muy interesante, hermano, porque hay mucha gente que confunde el discernimiento de espíritus con el don de sospecha. Déjeme explicarle. El discernimiento de espíritus, hermano, es la percepción clara dentro del mundo espiritual. El problema que yo tengo con mucha gente que dice tener el discernimiento de espíritus es que siempre ven demonios. Dice, yo tengo el discernimiento de espíritus. A todo mundo le ve demonio, a todo mundo le ve algo, pero nunca ve nada de Dios. Entonces allí, hermano, se pone en duda eso. Ahora, cuando Dios permite que entre lo que es los dones del Espíritu y lo que es el discernimiento, es bonito porque uno es cierto, uno ve el mundo de las tinieblas, pero hermano, han habido casos en que Dios nos ha permitido ver el mundo espiritual de Él. Hubo un servicio, hermano Carlos Sánchez puede un día ir con la familia Aguilar donde yo serví y preguntarle a ellos, hermano. Tuvimos un servicio en esa iglesia un día, yo estaba de ujier. Y de repente, hermano, había una presencia de Dios tan tremenda. Y yo estando en la puerta, de repente volteo a mi izquierda y veo que se abre otra puerta en medio de que estaba al lado, como luz, hermano. Y veo yo entrar literal, hermano, personajes en blanco. Yo estaba viendo eso y hermano, una gloria tremenda. Y veo que uno llega hasta donde está el pastor, llegó como a unos 5 o 10 pies del pastor, el pastor cayó rodillas llorando. Hermano, mire cómo estaban atrás de todos los hermanos ministrando. Y de repente, hermano, ya no supe más de mí. Bueno, cuando terminó el servicio, toda la gente, todos dijeron, pastor, vimos ángeles. No fui el único. Todos los hermanos nos vieron. Ahora, yo sé que hay ministros que nunca han experimentado esto y a veces nos ponen en duda. Pero hermano, lo que uno ha vivido, eso nadie se lo quita. No es lo mismo enseñar lo que aprendió un instituto teológico bíblico a haber uno vivido eso. Entonces, hermano, es interesante porque no solamente, hermano, el discernimiento de espíritus muestra a los dos, hermano, lo que es el mundo espiritual, las tinieblas, sino que también discierne las intenciones de las personas. Interesante. Ahora, fíjese que cuando uno ve, hermano, el discernimiento de espíritus, oiga lo que es este libro. Todo lo que está dentro del ámbito del conocimiento, hechos, sucesos, propósito, motivo, origen, destino humano, divino, satánico, natural o sobrenatural, pasado, presente o futuro, se encuentra dentro del campo, dentro de estos tres dones, hablando de la revelación. Oiga esto. Permítame decir que no se trata del discernimiento de demonios ni del discernimiento de espíritus inmundos. Es decir, que el discernimiento de espíritus tiene que ver solamente con demonios. Dice que si alguien dice que tiene sobre demonios, es falso. Es una percepción clara sobrenatural dentro del ámbito de los espíritus buenos y malos. El discernimiento de espíritus inmundos está incluido. Pero demasiada gente ha pensado que el discernimiento de espíritus inmundos es todo lo que es el don, ese don se refiere, y así han sido engañados, es cierto. Hermano, le repito, si alguien dice que tiene el don de discernimiento de espíritus, pero nunca ha visto al Señor, ángeles o algo, entonces la pregunta, ¿qué es lo que la persona tiene? Una amistad mía de años me llamó hace 3 días. Ella me cuenta que está yendo a una iglesia y que supuestamente Dios le habla. Yo por respeto la escucho. Entonces ella dice que ve
demonios, que Dios le habla, pero lo interesante es que el pastor de esa iglesia no recibe confirmación de lo que ve ella. Déjenme explicarles esto. Cuando una persona supuestamente tiene este tipo de don y Dios le habla, Dios lo va a confirmar a través del ministro o de otro vaso. Nunca, hermano, el don es para uso exclusivo. Y los dones de los 9 son para el beneficio de la congregación. Si alguien proclama tener un cierto don, pero nadie más lo puede confirmar y el pastor, no, hermano, no, Dios no le confirma, yo puedo poner en duda ese don. ¿Por qué razón? Porque si Dios me permite a mí o a usted entrar en uno de los dones para el beneficio del cuerpo de Cristo, tiene que ser confirmado, tiene que ser para el beneficio de la iglesia. Pero si solo yo o usted sentimos o decimos ver algo y nadie más de toda la congregación, hermanos, lo confirma, ni el pastor siente que es de Dios, no hay que ponerse en duda, porque estos dones son para el beneficio de la congregación. Es algo que hay que entender. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestras iglesias? Que mucha gente, hermano, ha hecho estragos diciendo que ve algo y no ve nada. Yo he estado en iglesias, hermano, donde yo he ido a visitar y de repente empieza el tiempo que dan al don del Espíritu. Y yo he escuchado gente que de repente oigo que dicen, aquí estoy viendo una visión y veo a la hermana o al pueblo o lo que sea, esto y lo otro. Y yo digo rápido, digo en mi mente, esa no es visión. ¿Por qué razón? En todos los años, yo llegué al Evangelio a los 14 años, ahorita tengo 55. En todos estos años de ministerio, solamente he tenido 2 visiones. Cuando la primera visión que tuve, hermano, fue en una iglesia de ministerio llamada Final. Estaban todos danzando, me tocaba predicar a mí esa noche. Están todos danzando, música, alabanza, hermano, yo me paré a adorar a Dios. De repente, ya no escuché ni la música, ni vi a los hermanos danzar, ni nada, sino que Dios me mostró algo, hermano. Cuando vi lo que Dios me mostró, al ratito reacciono y estaba metido en el culto otra vez. Fue tan real, hermano, bien real. La otra vez, hermano, fue cuando tuvo esa visitación de México que le digo, hermano, estaba yo en el servicio, de repente ya no vi a la gente, no escuché nada. Mire, había una nube de luz tan bella. Y el Señor me habló en esa luz, me dio un mensaje, hermano, y cuando desperté yo estaba tirado. Entonces, la visión no es imaginarse que está visualizando algo. Por eso les digo, el discernimiento de espíritus nos permite ver el mundo espiritual. ¿Sabe que aquí en la casa yo he tenido gente que ha venido a visitarme y empiezan a platicar conmigo y de repente los veo, hermano, y varias veces mi esposo estaba conmigo. Hubo un caso, una persona que vino, mientras estaba hablando la persona conmigo, yo le veo una silueta negra atrás y yo entiendo lo que es. Esa persona estaba trabajando. Entonces le dije a la persona, déjame orar por ti. Oramos, hermano, y cuando estaba orando se sacudió bien feo y le empezaron las manos a sudar, hermano. Y después la persona, ¿me entiende? Era creyente, fue libre, porque estaba atada, en cierta forma, no puedo decirle, porque a veces ven los programas, no quiero que sepan quién es. Cambió todo, hermano. ¿Pero por qué? Porque pude ver lo negro que estaba atrás de ella. Entonces, llega el momento cuando uno desarrolla los dones, uno puede saber qué tipo de espíritu está estorbando a la persona. Es muy interesante. Entonces, el discernimiento de espíritu se usa para eso. Déjeme dar un ejemplo bíblico. ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 9 iba Saulo y Bernabé creo que iban caminando y atrás de ellos había una jovencita que gritaba, he aquí estos hombres son siervos de Dios que anuncian un camino, ok. Dice la Biblia que después de varios días Pablo se voltea y le dice a la nación, sal de ella. Ahora, ¿qué pasó? Varios días ella venía echándole porras a los apóstoles. Pero
llegó el momento en que en Pablo, oiga, se activó el discernimiento. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no estaba activado el discernimiento de espíritu. Hasta ese momento, cuando Pablo escucha a la mujer hablar y discierne por el espíritu que lo que ella decía era por un espíritu de adivinación, se voltea, le ordena al hermano que salga de ella el espíritu de adivinación. ¿Y qué pasó? Lo echaron a la prisión. ¿Se acuerda la historia? Entonces miramos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo está el discernimiento de espíritus en la Biblia. Por eso, hermano, es lindo estudiar estos dones y entender que cada don se mueve según la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer uno? Como Pablo dice en 1 Corintios 14:1. Procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales. Quiere decir que lo único que yo tengo que hacer es desear que Dios me use. Hay quien dice, hermano, pero no soy digno. La pregunta, ¿quién es digno? Nadie. Todo esto es por fe. Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres, da buenos dados a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Igual, si yo deseo ser de bendición al cuerpo de Cristo, si yo deseo que Dios me use para bendición del pueblo, hermano, dice Pablo, anhelen los dones del Espíritu ardientemente. Ahora, mucha gente enseña que esto ya no es para este tiempo. La pregunta, ¿de dónde sacan tal versículo? 1 Corintios 13, que dice, pasarán las profecías y pasarán esto y lo otro, pero ¿cuándo van a pasar? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor esté en medio de nosotros, ¿para qué quiero yo la profecía? Hermano, si el Señor está en medio nuestro ya físicamente, o estamos con Él en el cielo, ¿para qué quiero la sanidad o los milagros o todos los dones? Ya lo tenemos a Él. Entonces, cuando eso se cumpla, ya no necesitaremos los dones. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, mientras el evangelio se sigue predicando, el Señor confirma la palabra a través de las señales sobrenaturales. Acuérdense que como creyentes nosotros no debemos seguir lo sobrenatural, sino la palabra. Y lo sobrenatural va a confirmar la palabra. Amén. Amén. A ver, ahora sí, preguntas, hermano, porque yo sé que después nos dejan con poco tiempo. Aquí hay una pregunta que escribieron, Pastor Otto. Dice, hola, tengo una pregunta. Entre los dones mencionados, no se habla de sueños, de revelación, y la verdad esto me pasa a mí desde niño. Cuando algo va a pasar en mi familia, lo sueño, igual mis hermanos, ¿ese es un don? También tengo una duda. Hace unos meses un amigo me enlazó una llamada con una profetisa. Ella habló muy bien, pero de repente comenzó a orar y reprendió trabajo de hechicería, o sea que le hicieron un trabajo de hechicería, magia africana y etcétera. En ese momento el Espíritu Santo me indicó que no aceptara esta profecía ni oración, pero quedé con dudas porque ella habló de cosas que sí he pasado. Ok, ahora, es lo que está hablando ahorita la hermana. Cuando Dios habla, Dios no adivina. Va al grano. Uno tiene que entender que hay gente que a veces puede hablar por lo natural, pero, por ejemplo, esta mujer que dijo que era hechicería de no sé dónde. Si él él o ella no tiene esos problemas y alguien habla eso, quiere decir que no es. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de los dones espirituales, acuérdense que es muy fácil decir, Dios me dijo. Eso es fácil. Yo puedo decir, hermano, Dios me dijo otra cosa. ¿Cómo se le va a probar? Número uno, el que va a confirmar si Dios habló o no, es a la persona que se le está hablando. Si la persona tiene conocimiento, va a decir, ¿sabe qué? Sí, ya Dios me lo había dicho, usted me lo está confirmando. Es como decía el pastor Carlos, que aquella persona que le profetizó, que no sé si le pegaba a la mujer o algo que estaba haciendo, hermano, y nada que ver, ¿me entiende? Ahí no era Dios. Entonces, hay que tener cuidado porque hay gente que quiere adivinar, hermano. Entonces, uno como creyente, hermano, por eso Pablo dice, probad las profecías.
no es de tragarse todo lo que uno le hable. Aunque venga de un ministro de Dios, acuérdense que nosotros nos equivocamos. Déjeme dar un ejemplo. Una hermana que nos sigue mucho, el papá se enfermó. Y yo orando, yo sentí claramente la convicción de que Dios, hermano, iba a sanar a esta persona. Y se lo dije, y me dijo, ¿sabe qué? Mi hermano recibió lo mismo. Al día o dos se muere. Hermano, ¿cómo cree que me sentí yo? Y le dije a mi esposa, mira, mija, le digo, hoy sí me siento mal. ¿Por qué? Pero como dice en el Japón, hasta los changos se caen del árbol. Por muy ungido que uno sea, hermano, uno se equivoca. Entienda eso. Por eso, hermano discipulador, no se trague todo. Los hombres cometemos errores aún en los momentos que ministramos. ¿Por qué? Porque la revelación viene, pero acuérdense que a veces la mente humana se interpone entre lo que es Dios o pensamos que es Dios. Por eso yo le decía a usted, la mejor forma uno de entender cuando Dios habla y cuando no, es cuando uno habla. Alguien me decía, hermano, y si me equivoco, pues lleva a conocer su voz. No se sienta mal. Ah, no, pero dice que si alguien hay de aquel día que Jehová dijo cuando no ha hecho nada. ¿A qué se refiere? A los falsos profetas que habían en ese tiempo. Y por eso Pablo en 1 Corintios 14 que si algún profeta se levanta con revelación, no escuchen diciendo, ¿okay? Aun siendo profeta, puede cometer errores. Amén.